Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Lavarrieta de la Mirada Estratégica y hoy día vamos a hablar de un término que se usa bastante en el área de jubilaciones, pensiones, sobre todo en Estados Unidos, que es el término de FIRE. FIRE, F-I-R-E, tal como la palabra fuego, pero que significa algo distinto en el contexto de los retiros y de las pensiones. Bien, ¿de qué se trata esto del FIRE? Bueno, FIRE es una palabra que se puso de moda en Estados Unidos en el contexto, decía yo, de las pensiones y que tiene que ver con cómo lograr una independencia financiera y de alguna manera poder eventualmente retirarse más tempranamente. Veamos un poco de cuáles son los orígenes y un poco en qué consiste esto, ¿no? Bueno, como decía recién, FIRE viene de esta sigla, digamos, ¿cierto? Que en inglés significa Financial Independent Retire Early. Que básicamente en español se traduciría como independencia financiera y retiro temprano o jubilación temprana. ¿Y qué significa? Porque, bueno, mucha gente podrá decir, bueno, ¿qué es jubilación temprana? Bueno, en Estados Unidos la edad de jubilación es 65 años, entre 65 y 67 en estricto rigor uno puede, es como lo normal. En Chile 65 para las personas que son hombres y 60 para las mujeres, pero en general se entiende que jubilación temprana, por lo menos en Estados Unidos, es menor de 55 años, ya se entiende eso así. Y bueno, y en el último tiempo ha estado tomando moda, digamos, ¿cierto? Sobre todo a partir de la pandemia, como que esto agarró mucho vuelo, quizás porque la gente pasaba mucho tiempo en YouTube o porque se empezó a cuestionar distintas cosas, ¿cierto? E incluso en gente de 30, 40 años que se podría jubilar o pensionar, ¿cierto? Ahora, ¿esto de dónde surge? ¿Cómo surge? La verdad que se ha desarrollado a través del tiempo. Uno de los primeros libros que tuvo mucha influencia fue este de Your Money or Your Life, ¿cierto? De Vicky Robin y Joe Domínguez, que en el fondo habló del concepto de enough, de qué es lo que es suficiente y que probablemente si uno cambia lo que uno considera como suficiente, a lo mejor uno tiene dinero para retirarse antes de lo que la mayoría de la gente pensaría. También surgieron otros autores, estos no son los más, o sea, son los más importantes, pero no son los únicos, ¿cierto? Uno que a mí personalmente me llamó la atención y yo lo leía en su tiempo, no nada que ver con FIRE, la verdad, sino que más bien tenía que ver con cómo organizarse un poco mejor, pero incide en este pensamiento, ¿cierto? Que es Tim Ferriss, que habla de la hora de semanal, digamos, de la semana con 4 horas de trabajo, y él habla cómo organizarse y cómo automatizar ciertas actividades y cómo ser más eficiente en el trabajo y además de cómo uno tiene que invertir y generar de alguna manera retornos pasivos o ingresos pasivos de modo de poder financiar su estilo de vida. También habla en una parte interesante en ese libro, habla del concepto de mini retiros o mini jubilaciones y él dice, ¿por qué uno tiene que esperar hasta los 65 años, 70 años para jubilarse cuando uno quizás es más eficiente o es mejor incluso, más gratificante el poder tener mini retiros de 2, 3 años, 2 o 3 meses en cada año o cada cierto tiempo que de alguna manera generan una energía y a uno lo hace volver a trabajar con más energía. Bueno, otro autor importante, Lund Fischer, que también habla un poco de la filosofía, qué es lo que justifica o qué es lo que está detrás de esto del retiro, de los retiros tempranos extremos, ¿cierto? Ahora, quizás, como decía ya anteriormente, producto de la pandemia esto se ha popularizado más, pero antes que eso, antes que llegara la pandemia en el 2020, ¿cierto? Ya había empezado a explotar de alguna manera, pero ahora sin duda que ha explotado mucho más, producto de la internet, los blogs, hay distintos autores, bueno, mencioné recién el libro Your Money or Your Life, de alguna manera la enseñanza de Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, hay otro señor que se llama J.L. Collins, que habla sobre un camino simple a la riqueza y de cómo uno puede simplificar, ¿cierto? Los procesos de inversión para poder
de alguna manera juntar activos para poder retirarse. Pero uno de los que de alguna manera influyó mucho fue este joven, voy a decir Mr. Money Mustache, que es un canadiense, un ingeniero, que después de 10 años básicamente de trabajar y tener una vida bastante frugal y generar un estilo de vida que él considera frugal, pero enriquecedor, ¿cierto? Se jubila con no tanto dinero y manteniendo un estilo de vida para él muy bueno, para él y su familia muy buena. Y habla nuevamente de este concepto del enough, o qué es lo que es lo suficiente, qué es lo que se necesita en realidad para poder subsistir de manera razonable en este milenio. Entonces, vinculado a eso, vinculado a esto de qué es lo que es enough, una de las cosas que también quizás surge en toda esta literatura sobre FIRE y todo este movimiento es en lo personal, ¿qué motiva esto? ¿Por qué uno buscaría FIRE? Y bueno, hay distintas razones, siempre las razones pueden ser individuales, pero aquí aparecen las más mencionadas, ¿cierto? Una es básicamente el tener seguridad financiera, o dicho en el inverso, ¿cierto? Combatir la inseguridad financiera. Muchas personas tienen inseguridad con respecto a qué es lo que va a pasar en el futuro, en particular cómo va a ser las pensiones. En muchos países los sistemas de pensiones no son muy buenos. De hecho, nosotros nos quejamos del chileno, pero probablemente en otros lados incluso son bastante más malos, incluso, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, mucho de la pensión o del retiro está asociado a los esfuerzos que hagamos cada uno de nosotros como personas. Y bueno, entonces lograr independencia financiera es un elemento importante. Más si se junta con situaciones que probablemente ustedes saben, ¿cierto? Porque les ha tocado bien en el trabajo, ¿cierto? Que a veces uno es presa de seguir trabajando en un lugar a pesar de que a lo mejor haría otra cosa si es que uno tuviera la posibilidad de hacerlo. Entonces uno tiene que a veces, no sé, aguantar decisiones o seguir en un curso que uno cree que no es el más correcto, o distintas situaciones que hacen que de alguna manera el trabajo se ponga más complicado, producto de que uno no tiene necesariamente la independencia financiera. Otra gente dice, bueno, en realidad yo me dediqué a esto por casualidad de la vida, o porque esto fue lo que me generó un ingreso, o porque eso fue mi historia, pero en realidad lo que me gusta hacer es otra cosa. Y por lo tanto me queda, qué sé yo, la mitad de mi vida, o me queda un tercio de mi vida, y yo quisiera que este último tercio o esta última parte dedicarla más a unas cosas que me gustan, no necesariamente a las cosas que me he dedicado hasta ahora. Y bueno, y está la versión más, voy a decir, gozadora, que también, o idílica, que mucha gente piensa, ¿cierto? Bueno, me voy a retirar básicamente para descansar, para viajar, para relajarme, para no hacer nada. La verdad que esa es... la evidencia empírica muestra que esa última situación es bastante menor, o sea, en términos de frecuencia tiende a darse más bien alguna de las dos cosas anteriores, pero bueno, cada uno sabrá por qué lo hace. Ahora, es muy importante en esto, más bien que preguntarse por qué el para qué. O sea, una vez que eventualmente uno consigue o alcanza independencia financiera, ¿qué quiere hacer con ella? Y desde, no sé, surfear en la playa, dedicarse a abrir un bar y no sé, o dedicarse a barista en un café, o a lo mejor a entrenador de algún deporte que a ustedes les gusten, o no sé, arreglar su casa, o dedicarse a arreglar casa, o dedicarse a comprar y vender casas, qué sé yo, la actividad, o a escribir lo que usted le haga más feliz, ¿cierto? Entonces es importante preguntarse para qué uno quisiera lograr de FIRE. Ahora, es interesante que uno, si logra, sobre todo la primera parte del FI, ¿cierto? Independencia financiera, no es necesario que uno tenga que retirarse, ¿cierto? Por lo tanto, mucha gente adopta, de este movimiento, adopta la primera parte, el FI, digamos, ¿cierto? La independencia financiera, y lo de retiro va a depender si es que uno está en una actividad que a uno le guste o le genere gratificación o lo considere de valor o no. Ahora, ¿qué se necesita para FIRE? Esa es la parte más interesante, ¿cierto? Ustedes se preguntarán, bueno, pero al final esto se necesita plata, ¿cierto? Es cierto, se necesita plata, pero la parte interesante que quizás es lo que aporta este movimiento y los autores que mencioné, y ustedes pueden meterse en internet y buscar, ¿cierto? Es que
Es que esto tiene dos partes. Tiene una parte que ustedes ya se lo imaginaban, ¿cierto? Que es probablemente que uno tiene que comenzar a ahorrar bastante temprano, mientras más temprano mejor, y esto sobre todo se ha puesto popular en los jóvenes, en algún grupo de jóvenes, en un segmento de jóvenes, no en todo, ¿cierto? Que quieren justamente lograr esta independencia financiera, ojalá en la década de los 30, o sea, 10 años o 15 años después de comenzar a trabajar. Por lo tanto, le ha generado mucho interés a ello, ¿sí? Pero eso requiere, obviamente, ahorrar bastante desde el comienzo, ¿no? Pero también tiene otro componente que quizás es, como decía yo, el más relevante, que tiene que ver esto con lo de suficiente, tiene que ver con qué es lo que es suficiente para sobrevivir. Yo necesito una casa, el doble de la casa que tengo actualmente, o el departamento en que vivo actualmente, para estar más contento. Necesito hacer voy a decirlo así, simplificando, una mansión, una casa con el doble de patio, o una casa, un departamento que en vez de dos habitaciones tenga 4, y eso me va a hacer el doble de feliz. Bueno, esa parte es una de las cosas que uno debiera considerar, porque al final el estilo de vida uno lo paga. Al final el estilo de vida están asociados a gastos, ¿cierto? La casa con el extra patio o el departamento del doble de grande, bueno, va a generar más cargo en términos de las cuotas que hay que pagar, de la hipoteca, de los gastos comunes, etcétera. Todo eso va amplificando, y eso uno tiene que decir, bueno, en realidad me aporta o no me aporta tanto valor a lo que yo o mi grupo familiar les interesa. Entonces esa parte es una parte que es crítica dentro del movimiento FIRE, y que lo interesante es que si es que uno logra ahorrar de manera agresiva, ¿cierto? Y por ejemplo, a manera agresiva estamos hablando de 50% de los ingresos o más. O sea, si usted gana, sumado $1.000, bueno, $500 los gasta para sus gastos y $500 los ahorra. Yo sé que eso es algo particularmente difícil y a veces complejo dependiendo de las circunstancias, pero bueno, ahí está la creatividad y ahí están los ejemplos de mucha gente que lo ha podido hacer, y bueno, obviamente si fuera tan fácil todo el mundo lo haría. Obviamente tiene algún grado de dificultad, pero tiene mucho que ver con lo que aparece al lado derecho, ¿cierto? ¿Cuál es el estilo de vida que yo necesito? ¿Cuántas veces tengo que eventualmente comprar, qué sé yo, cosas afuera? ¿Me llevo mi comida desde la casa? ¿Me la preparo yo? ¿Necesito todos los canales de cable que estoy teniendo, o me basta con a lo mejor una suscripción de internet y veo la televisión por internet? Hay distintas maneras, va a depender de cada uno, ¿cierto? Los cuales uno quizás puede ahorrar en términos de estilo de vida. No ahorrar plata directamente, sino que ahorrar en el sentido de que uno no lo necesita y por lo tanto no necesita gastarlo, ¿ya? Un ejemplo de esto es esta tablita que pongo aquí como para que usted la miren, ¿cierto? Y que es un ejemplo simple. Tomé un sueldo mensual de $1.000 porque es fácil el ejemplo, pero también en el caso de Chile se da que las personas que están, por ejemplo, afiliadas al sistema de pensiones privado, en promedio tienen algo así como $1.000 de sueldo promedio, ¿ya? Por lo tanto, en el caso de un país latinoamericano, obviamente es distinto para Estados Unidos. Es un monto que mucha gente va a estar alrededor de ese monto, ¿cierto? Entonces, si alguien gana un sueldo mensual de $1.000 y ahorra un 10%, o sea, que es algo que normalmente uno podría considerar como razonable, ¿cierto? De hecho, en Chile, por ejemplo, la legislación hoy en día establece que es una obligación del 10% dedicarlo para las pensiones. Ahora, esto en 10 años, hay un factor de acumulación que está calculado, que en este caso 173, nos daría $17.300, y eso en términos de retornos o ingresos pasivos, a un 5%, nos daría algo así como $72 mensuales. Por lo tanto, obviamente eso no me ayudaría a cubrir lo que yo necesito para vivir. Ahora, obviamente si vamos uno aumentando esto se va acercando el porcentaje, digamos, la cantidad de dólares que se generan van a ir aumentando y se acerca más a lo que yo gasto. Ahora, lo interesante, fíjense en la fila ahí donde dice ahorro de 0,5 o 50% en el fondo, ¿cierto? Acá más al medio hacia abajo, ¿cierto? Ahí eso significa que yo voy a ahorrar mensualmente $500,
voy a gastarme 500 también, ¿cierto? O sea, fíjense que por cada mes que yo trabajo estoy ahorrando un mes en el fondo de que yo no tengo que trabajar en el futuro, ¿ya? Ahora, lo interesante que actúa el interés compuesto es que después de 10 años este monto me va a llegar alrededor de solo $88.000 y $88.000 a un 5% de rentabilidad me da un monto algo así como $360. Y $360, fíjense que ya anda cercano, es casi más del 70% de lo que yo gasto mensualmente, o sea, anda muy cerca de eso. Y por eso la gente que quiere hacer el FIRE extremo, ¿cierto? Dice que hay que ahorrar más del 50%, porque si ustedes se fijan, si nos vamos a la siguiente, donde aparece una tasa de ahorro de 0,6 o 60%, eso significa que yo voy a ahorrar de cada $1.000, voy a ahorrar 600 en este caso. Si hacemos el mismo ejemplo, vamos a juntar alrededor de $104.000 al cabo de 10 años, y eso a un 5% nos daría un sueldo o un ingreso mensual de $432, que en este caso sería más que lo que yo estoy gastando en el periodo. Entonces fíjense que ocurren las dos cosas. Cuando yo ahorro más, si yo ahorro más es porque normalmente estoy gastando menos. Si yo estoy gastando menos, ¿cierto? Tengo un estilo de vida un poco más frugal. Entonces voy a acumular más y por lo tanto más luego voy a llegar yo a juntar un dinero para poder retirarme antes. Y esa es básicamente la gran lógica de lo que está detrás de FIRE, ¿cierto? Y de hecho, por ejemplo, en este caso Mr. Money Mustache, él dice que él en su momento estaba, bueno, él tenía mucho mejor sueldo que este, digamos, pero él lograba ahorrar hasta un 75% de su sueldo, él y su pareja, señora. Por lo tanto, digamos, de forma incluso más rápida que 10 años pudieron llegar a esto. Pero en general ellos dicen que ahorrando entre un 50 y un 60% uno puede estar entre 10 y 15 años en este esquema, y uno podría retirarse entre 10 a 15 años aproximadamente. ¿Eh? Bueno, entonces, ¿qué se necesita para FIRE? Ese ejemplo numérico es para que tengan una idea y les puede servir para que tengan una referencia. Entonces, para eso es clave el tener una idea de cuántos son los gastos mensuales. Y para tener eso, la mejor manera es tener un presupuesto y hacer un seguimiento en Excel, en una planilla de cálculo, en Google Sheets. Las personas que tengan Excel, ¿cierto? En la internet, pueden hacer una lista de todas las cosas que gastan al mes y tener más o menos depurado eso. Vamos a seguir con el ejemplo en este caso que es de $1.000 al mes. Eso es lo que, vamos a suponer que eso es lo que la persona necesita gastar, ¿cierto? Es su gasto. Entonces, ¿cuánto necesita ahorrar para efectos de poder llegar a poder retirarse y cubrir este $1.000 mensuales? Entonces, vamos a utilizar dos reglas. Una regla que vamos a llamar regla simple y otra una regla del 4%, que es una regla que de hecho es sencilla, pero que está basada en algún principio un poquito más complejo. La regla simple básicamente es preguntarse, bueno, dado que yo necesito generar $1.000 y yo estoy suponiendo además que la rentabilidad promedio de las inversiones que yo haga, inversiones financieras, en la bolsa, en una AFP, en una cuenta 2, en distintos instrumentos de inversión, que sea en una casa que me da una rentabilidad del 5%, ¿cierto? ¿Qué cantidad de ahorro necesitaría yo para generar $1.000 de rentabilidad mensual o $12.000 de rentabilidad al año de ingreso, digamos, ¿cierto? Entonces, en este caso utilizamos esa fórmula que está ahí, el sueldo anual, que en este caso es $12.000, lo dividimos por 0,05, que es la rentabilidad deseada, y eso nos va a dar el capital invertido que nosotros necesitamos tener. En el caso del ejemplo, necesitaríamos tener $240.000, o lo equivalente hoy en día más o menos a 190 o 200 millones de pesos, ¿cierto? Si nosotros tuviéramos esos $240.000 al 5%, al año nos darían $12.000, por lo tanto mensualmente podríamos cubrir $1.000 para esto. Ahora, lo interesante de esta regla es que, fíjense que si nosotros, suponiendo que no hay efecto de inflación, ese es algo que veremos probablemente en otro video, no en este, para no complicar las cosas, podemos obtener esa rentabilidad y básicamente el capital se mantiene más o menos ahí estable. Ahora, hay gente que dice que esa regla es demasiado simple, da una idea un poco general de más o menos una magnitud general del monto que uno tendría que ahorrar,
pero que, no, que tiene varios problemas. Y por eso hubo un estudio famoso que se llama el estudio Trinity, por el colegio, o sea, por la universidad en Texas, digamos, que hizo este estudio y que llegó a la regla del 4%. Es un estudio un poco más complejo, probablemente hagamos un video específicamente explicándolo, pero en el fondo, a diferencia de la regla simple, este estudio modeló, hizo una simulación, digamos, de los distintos escenarios, porque no es lo mismo cuando uno se retira cuando hay un boom y todo está yendo bien, o cuando uno se retira y eventualmente las cosas justamente se retiran y hay una depresión y los retornos de los mercados empiezan a decrecer. Bueno, lo hemos vivido nosotros, se ha vivido acá en Chile también. Entonces, no es necesariamente cierto que siempre teniendo un 4% de rentabilidad, digamos, de rentabilidad eso se va a mantener así. Eso no es así. Y lo más probable es que si la rentabilidad es negativa, yo tenga que empezar, y yo no estoy generando ingresos, yo tengo que empezar a quitar el capital o a disminuir el capital, retirar plata del capital para poder solventar mis gastos. Y eso, si es que esto se mantiene a veces en periodos muy, muy largos, ¿cierto? Eso puede incluso eliminar completamente el capital. Entonces, para evitar eso, ellos hacen una serie de simulaciones y ellos llegan a la conclusión de que con una regla del 4%, es decir, que yo retire un 4% de mi capital todos los años, ¿cierto? Yo voy a poder tener una seguridad, tengo una casi seguridad, tengo más de un 95% de probabilidades de que nunca me quede sin dinero, aunque pase la cosa más rara o la combinación de eventos más rara que haya pasado en base a la historia de Estados Unidos. Entonces eso se conoce como la regla del 4%, que de otra manera, una manera fácil de hacerla es que tú necesitas el 25 veces tus gastos anuales. Entonces, si tus gastos anuales nuevamente eran $12.000, dijimos que el gasto mensual era 1.000 por 12 son 12.000. Entonces, ¿cuánto necesitas para retirarte sin preocuparte, digamos, que te pueda suceder un evento malo? Sería 25 por 12.000, que en este caso son $300.000. Fíjense que es una regla un poco más conservadora. En este caso, $300.000 versus los 240.000 que teníamos antes, que en el caso de Chile serían como unos 250 millones de pesos. Pero esto es básicamente suponiendo que nosotros vamos a gastar esa cantidad de plata. Ahora, habiendo hablado de eso, hay distintos tipos de FIRE. Voy a utilizar la clasificación norteamericana o como allá se ve, y he hecho una adaptación para Chile para que tengan una idea, ¿cierto? Hay más que esto, pero estos son los más usados, ¿cierto? Está el Lean FIRE, como el FIRE flaquito, así como bien frugal, el FIRE regular y el FIRE más gordito, ¿cierto? O Fat FIRE. Y en el caso de Estados Unidos, el Lean FIRE es hasta tener ingresos o asegurarse ingresos hasta de $40.000 mensuales, anuales, o sea, como $3.000 mensuales, y para eso hay que tener, de acuerdo a la regla del 4% que vimos recién, aproximadamente 1 millón invertido. 40 por 25 me da $1 millón invertidos. Y por eso en Estados Unidos muchos videos hablan de cómo llegar al $1 millón, de cómo tener esto ahorrado, etc. Si nosotros dividimos esos montos tratando de llevarlo a la capacidad o a la capacidad de pago o el nivel de vida chileno, nosotros vemos que el ingreso per cápita en Estados Unidos es al menos 3 veces, quizás más, del ingreso per cápita chileno. Entonces lo hemos dividido más o menos por 3. Entonces nos da que básicamente un Lean FIRE sería tener hasta $12.000 de ingreso al año, ¿cierto? Lo que significa, como vimos recién, hasta más o menos $300.000 invertidos. ¿Ya? Eso va a depender, obviamente, si yo por alguna razón tengo capacidad de gastar menos, porque, no sé, vivo con mis familiares y por lo tanto no tengo que pagar arriendo y solamente yo vivo solo o vivo con mi pareja y mi pareja también está en una situación similar y los niños ya no están, no generan gasto. Bueno, va a depender de las circunstancias, por eso que esto siempre es individual y personal. Ahora, en Estados Unidos al menos, el FIRE regular van a generar ingresos entre $40.000 y $100.000 al año, ¿cierto? Que obviamente en Chile eso sería bastante dinero, ¿cierto? Y para eso en Estados Unidos se requiere entre 1 y 2,5 millones de dólares. En el caso de Chile serían como entre ingresos o jubilaciones de entre $12.000 y $30.000. $30.000, fíjense, son más o menos a lo de hoy serían como 24 millones de pesos, o sea, como jubilaciones hasta entre 800.000 y 2 millones de pesos, que obviamente es una buena jubilación para el caso de chileno, y para eso habría que tener entre 300.000
$600.000 y $750.000 invertidos. Y ya, bueno, la gente que quisiera tener ingresos mayores y que tiene estilo de vida más caro, y ahí uno puede llegar hasta infinito, ahí está la referencia. Bien, bueno, entonces con esto concluimos un poco lo que es el movimiento FIRE. Es una cosa interesante. La gente siempre piensa el tema de las pensiones como más bien negativamente, más bien como pucha, no me va a alcanzar, y como que todo es como negativo, y como esos son los años complicados, etcétera. Y quizás una de las gracias que tiene el movimiento FIRE es dos cosas. Uno es poner un foco en la independencia financiera, más que solamente en el retiro, y por lo tanto, cuán importante es tener la independencia financiera para eventualmente después, si es que uno quiere retirarse o si es que uno quiere cambiar de carrera o hacer otras cosas con su vida. Y eso, para lograr esa independencia financiera, es muy importante la educación. Educación con respecto al ahorro, educación con respecto a los mercados de capitales, educación con respecto a matemáticas financieras o cosas básicas, pero que puedan ayudar a que las personas vayan acumulando, vayan ahorrando a través de su vida y no se lo vayan gastando todo, no se lo vayan entregando a las tarjetas de crédito, no se lo vayan entregando a las casas comerciales, no vayan pagando intereses enormes, ¿cierto? Sino que en vez de trabajar para esas casas comerciales o trabajar para pagar intereses, trabajen para uno, ¿cierto? Para uno o su familia. Y desde ese punto de vista, el movimiento FIRE estimula, ¿cierto?, esto de ahorro temprano, como decía anteriormente, en la gente joven. Y mientras más joven uno parta, obviamente más tiempo va a estar trabajando el dinero para usted. Por lo tanto, es una cosa muy importante. Y lo último es que esto te da una motivación positiva. O sea, yo estoy mirando el tema de la pensión no como una cosa negativa, sino que cómo yo puedo anticipar la pensión, de modo de que ojalá dedicarme a las cosas que me gustan, o a lo mejor seguir dedicándome a lo que yo estaba, pero ya con una tranquilidad financiera. Bien, este ha sido el video de hoy. Si les gustó, vamos a hacer algunos videos más sobre el tema de pensiones, como mencionaba en otro video. Vean los de interés compuesto, vean de cómo es factible conseguir una pensión de $1.000 en Chile hoy. No es algo que no se pueda, sobre todo si es que uno parte tempranamente. Si les gusta, denle un like, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien.